Desde que podía recordar, Roberto había vivido en un orfanato con su hermana menor, Felicity. No recordaba a sus padres, pero a veces evocaba una gran casa con hermosas pinturas y un enorme piano blanco de cola en la sala de estar. Incluso lo veía en sus sueños, pero cuando hablaba de ello con los cuidadores, estos se reían de sus fantasías. No podrías haber vivido en una casa tan rica. Son solo sueños, le decían. Los huérfanos pobres no vienen a nosotros desde mansiones lujosas. Los hijos de padres ricos son mimados y nunca salen de casa sin un guardaespaldas. Roberto solo suspiraba al escuchar estas palabras, pero la hermosa y luminosa casa seguía presente en su mente. Roberto tenía otra peculiaridad que lo diferenciaba de los demás niños. Cuando él y su hermana fueron llevados al orfanato, sostenía con fuerza un estuche de violín negro. Lo sujetaba tan fuerte que los cuidadores apenas lograron quitárselo, como si temiera romper el último vínculo que lo unía a su pasado. El violín era bastante ordinario, al igual que el estuche. Los trabajadores del orfanato intentaron en vano encontrar una nota o alguna pista que les ayudara a localizar a los padres de los niños. Roberto y Felicity llegaron al orfanato muy sucios y con rasguños en el cuerpo, lo que llevó a los trabajadores a pensar que habían pasado por muchas dificultades antes de llegar allí. Al principio, Roberto, que tenía 6 años en ese momento, estaba tan asustado que apenas salía de la habitación y no hablaba con nadie. Se sentaba todo el tiempo en el alféizar de la ventana, como si esperara que alguien viniera por él. Sin embargo, cuando le preguntaban sobre sus padres, no podía responder nada. «¿Tus padres te hicieron daño?», le preguntó una cuidadora, pero él solo negó con la cabeza. «Entonces, ¿de dónde salieron esos moretones?», continuó indagando ella. Roberto se encogía de hombros en silencio, y nadie sabía si realmente había olvidado o simplemente no quería hablar. Era imposible sacarle nada. Su hermana Felicity, que solo tenía 4 años, dormía la mayor parte del tiempo, y cuando se despertaba, no dejaba que nadie excepto su hermano se acercara. Roberto la alimentaba con cuchara y le contaba cuentos que, al parecer, había escuchado de sus padres. Así transcurrieron varios meses. Los cuidadores perdieron toda esperanza de que los padres de Roberto y Felicity vinieran a buscarlos. Se habían encariñado con los niños, especialmente con Roberto, quien todas las noches sacaba su violín y tocaba hermosas y tristes melodías. Las mujeres estaban asombradas de que un niño tan pequeño pudiera tocar el instrumento con tanta maestría. Secretamente, lloraban al escuchar la música de Roberto, que tocaba sus corazones. «¿Quién te enseñó a tocar el violín?», le preguntó Laura, su cuidadora favorita. «No lo recuerdo», admitió él, y era la pura verdad. Roberto no recordaba nada de su vida antes del orfanato. Al parecer, los eventos anteriores habían sido tan traumáticos que su memoria se negaba a revivir el pasado para evitar recuerdos dolorosos. Sin embargo, parecía que tocar el violín le confortaba y calmaba, dándole una sensación de seguridad en una situación difícil. Con el tiempo, Roberto creció y siguió mejorando sus habilidades, tocando cada noche. Tanto él como Felicity se fueron acostumbrando poco a poco al orfanato y a los cuidadores. Aunque no todo era fácil. A veces, Roberto tenía conflictos con otros niños que lo llamaban niño mimado y lo envidiaban porque los adultos lo apreciaban. A veces, lo acorralaban para asustarlo, pero no se atrevían a golpearlo porque los cuidadores notarían los moretones. Roberto soportaba las amenazas y burlas, sabiendo que su mejor amigo, el violín, nunca lo traicionaría y siempre estaría a su lado. Un día, uno de los niños le robó el violín. Fue entonces cuando Roberto perdió los estribos. Nadie lo había visto tan furioso. Lanzó almohadas y sillas, pisoteó el suelo y gritó con fuerza. Los niños se dispersaron asustados. Los cuidadores acudieron corriendo al escuchar el ruido y los gritos, y quedaron extremadamente sorprendidos al verlo en ese estado. Los intentos de calmarlo fueron inútiles, no dejaba que nadie se le acercara. Finalmente, Roberto gritó: «Devuélvanme mi violín».
Solo entonces los cuidadores entendieron la causa del berrinche. Laura se quedó con Roberto mientras las otras mujeres regañaban a los niños y los obligaban a devolver el violín. Aterrados, los niños devolvieron de inmediato el instrumento y nadie volvió a molestarlo. Su vida se volvió más o menos tranquila. Sin embargo, su hermana Felicity solía acudir a él en busca de ayuda. Ella vivía en el dormitorio de las niñas y también era frecuentemente molestada. Esto la afectaba profundamente y soñaba secretamente con escapar del orfanato. Pero Roberto no apoyaba su idea. Allá afuera no somos necesarios para nadie, decía él con sensatez. Somos solo niños. Espera a que cumpla 18 años, entonces podré vivir solo, trabajar y llevarte conmigo. Felicity sollozaba. Pero faltan 8 años enteros para que cumplas 18, exclamaba. No puedo esperar tanto. Roberto le acariciaba el cabello con ternura. Está bien, tendrás que ser paciente. Quizás algunas personas buenas te adopten. ¿Solo a mí?, preguntaba Felicity con temor. ¿Qué pasará contigo? Roberto se encogía de hombros. Quiero que nuestros verdaderos padres vengan por nosotros. Felicity comenzaba a llorar y entonces Roberto la abrazaba y le susurraba, yo también. Aunque, en el fondo, sabía que eso era imposible. No recordaba de dónde lo sabía, pero estaba seguro. Cada año se hacía más insoportable para Felicity en el orfanato. Las otras niñas seguían sin aceptarla y se burlaban de sus rizos, pecas en la nariz y su figura torpe. Felicity lloraba cada vez más, tenía problemas para dormir y comía casi nada. La mayor parte del tiempo se sentaba en algún rincón donde nadie pudiera encontrarla, jugando con su conejo de peluche favorito o leyendo libros. Una madrugada, mientras la niña dormía en el dormitorio, sus compañeras abrieron de par en par la ventana, le quitaron la manta y la ataron a la cama con cuerdas hechas de una sábana vieja. Él sacó su violín para calmarse y al mirar el instrumento, de repente tuvo una idea. Corrió inmediatamente hacia Laura y se lo contó. Laura escuchó atentamente al chico y le respondió pensativa, sí, creo que podemos organizar eso. ¿Pero estás seguro de que funcionará? ¿Estás preparado mentalmente para esto? Habrá mucha gente allí. El chico asintió con entusiasmo y dijo, de todas formas lo intentaré, es mejor que no hacer nada. Laura, por supuesto, estuvo de acuerdo con Roberto y prometió hablar con la directora del orfanato para organizarlo todo. Inicialmente, a la directora del orfanato no le gustó particularmente la idea de Roberto, pero la amable y sensata Laura logró convencerla. Finalmente, la mujer accedió, diciendo, está bien, te dejaré hacerlo, pero solo si asumes toda la responsabilidad por el chico. Laura prometió que lo haría. A la mañana siguiente, Laura y Roberto ya estaban completamente vestidos en la salida del orfanato. Roberto llevaba su mejor camisa blanca y pantalones negros con tirantes. En sus manos sostenía un estuche con su amado violín. ¿Estás listo?, preguntó Laura mientras ajustaba su sombrero, y el chico asintió con determinación. Salieron del edificio y se dirigieron a la estación, ya que el orfanato estaba en las afueras de la ciudad. El camino no era largo, y ambos pasaron el tiempo haciéndose acertijos. Luego, Laura le contó al chico sobre su infancia, que también había transcurrido en un orfanato. Roberto se sorprendió, ya que no sabía que Laura era huérfana como él. Es una pena haber nacido tan tarde, dijo el chico, te habría adoptado. Al escuchar estas palabras, Laura se rió, pero se sintió muy complacida. Con gusto sería tu hija, Roberto, pero, lamentablemente, es imposible, respondió. A veces las mejores personas tienen las vidas más difíciles, señaló filosóficamente el chico, y Laura asintió en acuerdo. Finalmente, llegaron a la estación y la joven compró los boletos para el tren. Durante todo el trayecto, Roberto miró por la ventana, nervioso. Como en su infancia temprana, agarró con fuerza el estuche de su violín. Al llegar a la estación principal de la ciudad,
se dirigieron a la plaza central. Allí, Roberto sacó el violín de su estuche y comenzó a tocar, mientras Laura caminaba por la plaza con un sombrero recolectando monedas y billetes. Muchas personas se detuvieron a escuchar las melodías conmovedoras que tocaba el chico. Poco a poco, el sombrero y las manos de Laura se llenaron de dinero. Después de casi 2 horas, Roberto estaba cansado y hambriento. Laura le indicó que era hora de terminar, pero él decidió tocar una última melodía, su pieza favorita, que era muy suave y tranquila. Cerró los ojos mientras tocaba y no notó de inmediato a un hombre, de unos 45 años, que se había detenido cerca. Era alto y apuesto, con cabello oscuro con canas, piel bronceada, bigote y perilla. Sus ojos grises parecían serios e incluso severos. El hombre observaba al chico con el ceño fruncido, como si no le gustara lo que escuchaba. Roberto lo notó solo al terminar de tocar y se sobresaltó, ya que el hombre le resultaba muy familiar. ¿Dónde aprendiste esa melodía?, preguntó el hombre de repente. ¿Quién te enseñó a tocarla? Roberto, asustado, respondió tartamudeando que no lo recordaba. Laura llegó apresurada y confrontó al hombre, llevándose a Roberto rápidamente. A pesar de las protestas del chico, Laura compró boletos de regreso y lo llevó al tren, creyendo que el hombre era sospechoso. Durante el viaje de regreso, Laura pensaba en cómo usar el dinero para la medicina de la hermana de Roberto, mientras él no podía dejar de pensar en el hombre que había encontrado en la plaza. Aunque Felicity, su hermana, se recuperó pronto, la vida de Roberto no volvió a ser la misma. Estaba convencido de que había perdido una oportunidad de aprender algo sobre sus padres y su pasado. Sin embargo, su destino estaba a punto de cambiar, ya que una tarde, Laura le anunció que la directora del orfanato lo había llamado. Con incertidumbre, Roberto acudió a la oficina, sin saber que lo esperaba un capítulo completamente nuevo en su vida. Roberto tenía mucho miedo de ser acusado de algo. ¿Por qué, si no, el hombre serio de la estación de tren habría venido aquí? Sin embargo, al mirar a la directora, no vio ni amenaza ni enojo, al contrario, ella sonreía y sus ojos brillaban. Roberto, por favor conoce al señor Aguilera, dijo la mujer alegremente. Es un músico muy conocido y un respetado maestro de música en la ciudad. Quiere adoptarte. Roberto no podía creer lo que escuchaba. Miró de la directora al caballero y viceversa. ¿Y qué hay de mi hermana?, preguntó con voz temblorosa. Prometí que nunca la dejaría sola aquí. La mujer le sonrió amablemente. No te preocupes por ella. El señor Aguilera ha expresado su deseo de llevarse a ambos. El niño sintió que un peso se levantaba de su corazón. Miró de nuevo a los ojos serios del señor Aguilera. ¿Pero por qué nosotros?, preguntó Roberto. El hombre vaciló un momento antes de responder. Al niño le pareció que el caballero estaba perdido en sus recuerdos. Simplemente me gustó cómo tocas, dijo finalmente el hombre. Roberto sintió que esto era cierto, pero solo en parte, percibió que había un misterio detrás de las palabras del señor Aguilera. Una semana después, vestidos con sus mejores ropas, Roberto y Felicity estaban en la entrada del orfanato con 2 pequeñas bolsas que contenían todas sus pocas pertenencias. Puntualmente a las 9 llegó un coche para ellos, conducido por el chofer del señor Aguilera. Este abrió la puerta trasera para que los hermanos entraran, luego tomó sus bolsas y las colocó en el maletero antes de ocupar su asiento al volante. Roberto y Felicity observaron cómo el edificio del orfanato se alejaba lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alegría y temor. No sabían qué les esperaba. Felicity aún no había visto al señor Aguilera, pero por las palabras de Roberto, entendió que no era muy amigable. Temía que su casa fuera sombría e incómoda. Además, acababa de hacer una amiga y ahora le entristecía dejarla. Prometió que, si el señor Aguilera lo permitía, visitaría a Victoria. La niña abrazó a su conejito de peluche y suspiró suavemente. El viaje duró más de 2 horas.
Finalmente, el coche llegó a una alta cerca, detrás de la cual se alzaba una mansión de 2 pisos de piedra gris entre los árboles. Causaba una impresión poco acogedora, y Roberto sintió que Felicity temblaba al mirarla. No quiero bajar del coche. Quizás deberíamos regresar, al menos allí conocemos todo, susurró la niña. Roberto trató de animarla, aunque él mismo no estaba seguro de si sería feliz en la casa del señor Aguilera. Caminaron tomados de la mano por el sendero. Al acercarse a la casa, la puerta se abrió y la ama de llaves les dio la bienvenida. Los condujo a la sala de estar, y Roberto vio un enorme piano de cola allí. Justo como en mi sueño, pensó el niño, aunque el piano no era blanco, sino negro. Los niños miraron con asombro la lujosa casa, nunca habían visto tanta opulencia. Mientras tanto, la ama de llaves los llevó a sus habitaciones. Roberto obtuvo una habitación grande con vista al jardín, mientras que Felicity recibió una más pequeña que daba al bosque y a las montañas lejanas. Ambas habitaciones eran luminosas y muy agradables. El chofer traerá sus cosas pronto, dijo la ama de llaves. Desempáquenlas y luego bajen a la cocina, los alimentaré. Los niños asintieron. Por cierto, mi nombre es señora Marta. Cuidaré de ustedes mientras el señor Aguilera esté fuera. Pueden venir a mí con cualquier pregunta. Los niños volvieron a asentir en silencio. Roberto tenía 1000 preguntas en su mente, pero no se atrevía a hacerlas. Después de desempacar sus pocas pertenencias y colocar su estuche de violín en la mesa junto a la pared, el niño bajó las escaleras. Felicity aún no había llegado, ella era lenta y siempre se tomaba su tiempo. Pero ya había otra niña sentada en la cocina, aproximadamente de la misma edad que Roberto o un poco más joven. Tenía el cabello castaño liso con flequillo y penetrantes ojos grises, justo como los del señor Aguilera, pensó el niño. La señora Marta estaba en la mesa. Niños, preséntense. Esta es Cecilia, la hija biológica del señor Aguilera. Y este es Roberto, su hijo adoptivo. Entonces somos hermanos, exclamó el niño con asombro. Cecilia solo asintió en respuesta. Lo estudió cautelosamente desde debajo de su flequillo, insegura de si podía confiar en él. Parecía que la niña aún no se había acostumbrado a la idea de que ahora tenía un hermano y una hermana. Sin embargo, al ver a Felicity, a Cecilia se le dibujó una leve sonrisa en el rostro. Felicity miró a la niña con ojos abiertos de esperanza. Deseaba mucho hacer una amiga en la nueva casa. Pero Cecilia permaneció en silencio y Felicity temía hablarle primero. Nadie rompió el silencio mientras comían. Roberto pensó que la señora Marta cocinaba mucho mejor que los chefs del orfanato, y esto lo alegró. Incluso Felicity terminó todo en su plato, lo cual era raro en ella. Pero Cecilia parecía incapaz de comer, empujaba su comida con el tenedor y luego se levantó de la mesa. La señora Marta miraba a Cecilia mientras se iba. Siempre es así, no le prestes atención, Marta, dijo. Se quedó sentada en silencio después de que Cecilia dejara la cocina. No dijo una palabra y no comió nada. Su madre murió cuando tenía 5 años. Con esas palabras, Marta arrojó toda la comida que Cecilia no había tocado a la basura. Esto sorprendió mucho a Roberto. Felicity estaba a punto de preguntar algo sobre su nueva hermana, cuando de repente, el sonido de la música provenía de la sala de estar. Alguien estaba tocando el piano. ¿Quién está tocando?, preguntó Roberto, encantado. La melodía que escuchaba era hermosa y, además de todo lo demás, la conocía. La había tocado él mismo en el violín. Claro que es Cecilia, dijo Marta. Ella toca el piano desde los 4 años. Ya es una verdadera virtuosa. Es muy hermosa, dijo Roberto en voz baja, y Felicity estuvo de acuerdo con él. Los niños salieron de la cocina y se dirigieron directamente a la sala de estar, donde Cecilia estaba tocando. Ella no los notó porque tenía los ojos cerrados. Esto significaba que la chica estaba tocando la melodía de memoria.
Roberto admiraba su talento y destreza. De repente, imaginó que podrían interpretar esta hermosa melodía como un dueto, pero luego se sintió avergonzado por esos pensamientos. Ella es hija de un hombre rico y yo soy solo un huérfano de un orfanato, pensó Roberto con un suspiro. Felicity y Roberto no interrumpieron a la chica y fueron a sus habitaciones. Por la tarde, la señora Marta tocó la puerta del cuarto de Roberto. Le dijo que el señor Aguilera lo estaba esperando en la sala. Por alguna razón, Roberto tomó su violín y bajó las escaleras. El señor Aguilera estaba sentado en una silla junto a la ventana. Al ver al chico, señaló la silla a su lado. Roberto se sentó, colocando el violín sobre su regazo. «Cuéntame, por favor, ¿recuerdas algo de tu infancia?», preguntó el señor Aguilera. Roberto solo negó con la cabeza. «Nada antes de llegar al orfanato», respondió. «¿Y no recuerdas a la persona que te enseñó a tocar el violín?», preguntó el hombre. Roberto asintió, mirando al señor Aguilera con ojos claros. Esperaba que el hombre le contara algo sobre su pasado, pero él solo frunció el ceño. «Solo recuerdo una casa grande con pinturas», dijo el chico, atreviéndose a hablar. «¿Una casa con un piano de cola blanco?», preguntó el señor Aguilera, sorprendiendo a Roberto. El chico se inclinó hacia adelante, observando la reacción del hombre. ¿Sería que eso no era solo su imaginación? ¿Acaso esa casa realmente existía? Pero el señor Aguilera rápidamente se repuso. «Tócame esa melodía que escuchaste en la estación», pidió con calma. Roberto suspiró obedeciendo, sacó el violín de su estuche y comenzó a tocar. No notó cuando Cecilia entró en la habitación. Ella lo observaba en silencio desde debajo de su flequillo y era imposible saber lo que estaba pensando. Cuando Roberto terminó, el señor Aguilera dijo: «Cecilia, ven aquí. ¿Ya has hecho amistad con tu nuevo hermano?». La chica se acercó y asintió en silencio. «Quiero que empiecen a tocar juntos, para que puedan participar en el concurso de talento esta primavera. Creo que tienen todas las posibilidades de ganar». Así, el deseo de Roberto se hizo realidad. Él y Cecilia empezaron a ensayar juntos todos los días bajo la guía del señor Aguilera. Él usualmente escuchaba su música en silencio, agregando comentarios de vez en cuando, pero en general le gustaba cómo sonaba su dueto. Tan pronto como el ensayo terminaba, Cecilia se retiraba a su habitación o al jardín, y Roberto nunca lograba intercambiar ni una palabra con ella. A veces pensaba que la chica era muda, aunque la había escuchado hablar en voz baja algunas veces cuando respondía a la señora Marta. Felicity estaba muy aburrida en la casa del señor Aguilera. Quería tener una amiga y constantemente le preguntaba a Roberto si ya se había hecho amiga de Cecilia, pero el chico solo negaba con la cabeza cada vez. Un día, mientras paseaba por el jardín, vio a Cecilia. Ella estaba sentada junto a un pequeño estanque alimentando a las carpas gordas. Roberto se acercó. «Hola», dijo. La chica se sobresaltó por sorpresa. Pensaba que no había nadie cerca. Miró a Roberto desde debajo de su flequillo y asintió en silencio. «¿Las alimentas todos los días?», preguntó el chico, y Cecilia volvió a asentir. «Son tan lindas», dijo Roberto, agachándose junto a ella. «Esta es mi favorita», dijo Cecilia inesperadamente, señalando a la carpa más gorda. «Se llama señora Mato», agregó. Roberto sonrió. «Hola, señora Mato», dijo. Cecilia lo miró, y una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «¿Las otras también tienen nombres?», preguntó Roberto. Cecilia nombró a cada pez uno por uno. «Vaya, como no los confundes», exclamó Roberto, asombrado. Pero Cecilia solo se encogió de hombros en respuesta. Se quedaron sentados junto al estanque durante mucho tiempo, y luego el chico sugirió jugar a un juego. Ella estuvo de acuerdo. Jugaron al piedra, papel o tijera, a juegos de palabras y al escondite. Roberto sabía que Felicity estaría encantada de unirse a ellos, pero comprendió que eso podría asustar a Cecilia.
Decidió que sería mejor que primero la chica comenzara a confiar en él, y luego podría invitar a su hermana menor. Así que se hicieron amigos y al día siguiente jugaron juntos. Se divirtieron tanto que la señora Marta no pudo llamarlos para almorzar. Pasó el tiempo y los niños se acostumbraron a la nueva vida en la casa del señor Aguilera. Jugaban en el jardín o dentro de la casa cuando llovía, comían la deliciosa comida preparada por Marta y, por la tarde, Roberto y Cecilia ensayaban bajo la dirección de su padre. Finalmente, llegó el momento del concurso. Los niños estaban muy nerviosos mientras el conductor los llevaba a la ciudad. Roberto sentía que sus rodillas temblaban desesperadamente y el corazón de Cecilia latía tan fuerte que él podía oírlo. Finalmente, llegaron a un hermoso edificio en el centro de la ciudad, donde ya se había reunido una multitud. El señor Aguilera no se abrió paso entre la multitud, sino que guió a los niños hacia la entrada para artistas. Los condujo a través de varios pasillos largos, luego subieron las escaleras y se encontraron en un pequeño vestíbulo. Allí, algunos niños ya estaban esperando a que comenzara el concurso. Roberto notó que algunos de ellos sostenían estuches de violín. Él apretó el suyo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Aguilera los llevó a los vestuarios de los niños y luego llevó a Cecilia a la habitación contigua. Roberto entró al vestuario y se miró en el espejo. Todo parecía estar bien, su cabello estaba bien peinado. La camisa blanca le quedaba perfectamente y el lazo estaba en su lugar. Roberto respiró profundamente y salió del vestuario. Cecilia aún no estaba allí. Finalmente, apareció ante él y el chico se quedó boquiabierto de sorpresa. La chica llevaba un hermoso vestido plateado blanco que brillaba a la luz del sol. Su cabello estaba adornado con un brillante clip en forma de estrella. «Te ves muy hermosa», susurró Roberto, encantado, y Cecilia se sonrojó. Finalmente comenzó la competencia. Llamaron a los niños uno por uno al escenario, mientras los demás esperaban pacientemente en el pasillo. La sala estaba llena de un zumbido emocionado. Todos compartían sus pensamientos, esperanzas y temores. Solo Roberto y Cecilia permanecían en silencio. El chico notó que la chica casi temblaba de nerviosismo, así que se acercó y tomó su mano. Ella lo miró agradecida, pero no dijo nada. Se quedaron así, tomados de la mano, hasta que los llamaron al escenario. Roberto guió a Cecilia hasta la salida. Delante de él solo veía la luz brillante de los focos. El chico se sorprendió al darse cuenta de que casi no estaba nervioso. Recordó haber tocado para mucha gente en la estación de tren y se sintió confiado. Estaba ansioso por comenzar. Dio a Cecilia hacia un hermoso piano de cola blanco en el centro del escenario y se puso junto a él, ligeramente adelante. En un momento, el chico comenzó a tocar. Escuchó cómo Cecilia se unía a él. Su melodía tocó el alma, transportando al público a un mundo de cuentos de hadas desconocido. Roberto olvidó por completo dónde estaba, se sumergió en la música, fusionándose completamente con ella. De repente, sintió un golpe y abrió los ojos. Algo no estaba bien. No comprendió inmediatamente lo que había sucedido y siguió tocando su parte. El golpe se repitió, y la melodía, que había fluido suavemente y armoniosamente, de repente se arrugó como papel, atrapada en un cajón. Un suspiro decepcionado recorrió la sala. Era como si el público hubiera sido sacado abruptamente de un dulce sueño. Pero, ¿qué había pasado? Roberto no se dio cuenta de inmediato de que Cecilia había cometido dos errores. Eran las notas falsas que tan abruptamente le habían irritado los oídos. Quiso volverse y ver qué había pasado, ya que Cecilia nunca cometía errores, pero no podía detenerse. Siguió tocando la melodía hasta el final. Al terminar, hizo una profunda reverencia. Hubo aplausos en la sala, pero no la ovación estruendosa que había esperado. Roberto suspiró y se volvió hacia la chica. Ella seguía sentada al piano, con la cabeza agachada. El chico se acercó y tomó la mano de Cecilia.
Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Está bien, Zeke, susurró Roberto. Hiciste todo lo que pudiste. La chica solo asintió torpemente antes de levantarse. Se inclinó de forma brusca y salió corriendo del escenario. Las faldas exuberantes de su hermoso vestido ahora colgaban flojamente, como si hubieran perdido su antiguo esplendor. Por favor, vamos al coche, dijo Cecilia en voz baja cuando regresaron al pasillo donde habían estado esperando su turno. ¿No quieres esperar los resultados del concurso?, preguntó Roberto. Cecilia solo negó con la cabeza. Roberto tomó nuevamente su mano y caminaron hacia la salida. El señor Aguilera ya los esperaba en el coche. Los miró fijamente mientras se acercaban. Roberto notó que los hombros de Cecilia se encogían de miedo ante su padre. ¿Qué ha pasado, Cecilia?, preguntó el señor Aguilera, severo, en cuanto los niños subieron al coche. La chica no respondió. Solo fue un pequeño error, respondió Roberto por ella. A todos les pasa. No debió haberle pasado a mi hija, replicó el señor Aguilera con dureza. ¿Es que practicamos todas las noches en vano? Pero no es culpa de Cecilia, intentó defenderla Roberto. No te pedí tu opinión, lo interrumpió el señor Aguilera. Estaba claro que estaba muy enojado. Cecilia escuchó en silencio todo el tiempo, encogida en su asiento y mirando al suelo. Cuando llegaron a casa, la chica corrió inmediatamente a su habitación. Desde entonces, algo había cambiado repentinamente en la casa. El señor Aguilera ahora solo trabajaba con Roberto. El piano de Cecilia permanecía intacto. Durante la cena, el señor Aguilera fingió que su propia hija no existía. Solo hablaba con Roberto y Felicity. Cecilia se volvió aún más callada. Realmente dejó su habitación. Roberto estaba preocupado por el estado de su amiga, pero parecía que no podía hacer nada. Cecilia había perdido el interés en sus viejos juegos. Una mañana temprano, Roberto fue despertado por gritos. Corrió fuera de su habitación y escuchó la voz aterrorizada de Marta. Cecilia se ha ido, gritaba. Roberto corrió hacia la habitación de las chicas. La señora Marta estaba dentro, señalando la cama ordenada. El señor Aguilera estaba allí también, mirando en silencio el edredón rosa de la chica, sin saber cómo reaccionar. Roberto corrió al jardín. Por alguna razón, pensó que la chica podría haberse escondido allí. Corrió con todas sus fuerzas hasta el mismo estanque donde habían hablado por primera vez. Incluso antes de llegar al lugar, el chico escuchó suaves salpicaduras. Aceleró el paso y llegó al estanque justo cuando los cabellos castaños y las manos blancas de la chica con muñecas delgadas brillaban sobre la superficie del agua. Sin pensarlo, Roberto saltó al agua. No sabía si podía nadar, pero no había tiempo para pensarlo. El chico se zambulló y vio a Cecilia bajo el agua. La abrazó por la cintura y salió a la superficie con ella. Los adultos ya corrían hacia el estanque y ayudaron a los niños a salir a la orilla. Colocaron suavemente a Cecilia, que tosía, sobre el césped. El señor Aguilera se inclinó sobre su hija y una lágrima rodó por su mejilla. Todo estará bien ahora, repitió Marta, preocupada, mientras la tranquilizaba. Ella apretó su corazón e inhaló bruscamente, como si ella misma hubiera estado en el fondo del estanque. Felicity también estaba allí, de pie a un lado y llorando. Afortunadamente, Cecilia se recuperó rápidamente del incidente. Al día siguiente se sentía mucho mejor. Su padre no la dejaba ni un momento, pidiéndole disculpas por haberse comportado de manera inapropiada, poniendo la competencia por encima de su relación. Cecilia estaba tranquila e incluso sonrió, pero todavía había miedo y tristeza en sus ojos. Roberto esperaba que todo esto se fuera olvidando poco a poco y que Cecilia pudiera volver a jugar con él y Felicity como antes. Un día escuchó los sonidos de un piano y se dio cuenta de que Cecilia ya se sentía mucho mejor. Sabía lo importante que era la música en su vida, así que su regreso a ella le alegró mucho al niño.
Bajó a la sala de estar y escuchó la música durante un largo rato. Al darse cuenta de que él lo estaba mirando, Cecilia sonrió. La vida en la mansión gradualmente volvía a la normalidad. Sin embargo, Roberto seguía atormentado por el misterio del pasado de él y de Felicity. Una noche, cuando el señor Aguilera estaba sentado en la sala de estar con un libro, el niño se atrevió a acercarse a él. ¿Querías algo, Roberto?, preguntó su padre adoptivo, levantando la mirada de las páginas. El niño dudó por un momento y luego decidió. Quiero saber más sobre mi pasado, y creo que tú sabes algo al respecto, dijo rápidamente. El señor Aguilera se quitó las gafas que usaba para leer y suspiró profundamente. Sí, sé algo, dijo pensativamente, pero no estoy seguro de si estás preparado para escucharlo. Roberto se sentó en una silla junto a su padre adoptivo y exclamó con fervor. Claro que estoy preparado. Debo saber la verdad sobre mí y Felicity. Por favor, dime. Entonces, el señor Aguilera dejó a un lado su libro y sus gafas y miró al niño. Está bien, te diré todo lo que sé. Tu madre fue mi alumna, dijo. ¿De verdad? Roberto no podía creer lo que escuchaba. El señor Aguilera asintió en respuesta y sus ojos se nublaron, como si estuviera viajando lejos en los caminos de su memoria. Yo tenía unos 30 años en ese entonces y ya llevaba varios años enseñando música cuando vi por primera vez a Carmen, tu madre. Me enamoré de ella a primera vista. Ella era tan elegante que todos los hombres la miraban con admiración. Tenía el cabello rojo largo y los mismos ojos azules que tú, pero, por supuesto, nunca le dije a Carmen lo que sentía. Hubiera sido poco ético de mi parte. Ella estaba aprendiendo a tocar el violín y era una estudiante muy talentosa. Un año después de que comenzara sus lecciones, ya componía sus propias melodías. Eran mágicas. Cada día me enamoraba más de Carmen, y ella lo notaba. La invitaba a conciertos y restaurantes, íbamos de viaje juntos, pero ella siempre mantenía su distancia. Para ella yo siempre fui solo un maestro y un compañero interesante, pero nada más. Luego conoció a tu futuro padre. Él era un rico mecenas que amaba la música y la pintura, y vivía en la gran y luminosa casa de la que me hablaste. ¿Entonces esa casa realmente existe? ¿No fue un sueño?, preguntó Roberto en voz baja. Por supuesto que existe, y lo recordaste, respondió el señor Aguilera. Luego aclaró su garganta y continuó. No lo voy a ocultar, me dolía ver a tu padre sostener a Carmen suavemente por la cintura y ver cómo ella se inclinaba confiada hacia su oído para susurrarle algo. Pero no había nada que pudiera hacer. Vi que se amaban profundamente y no podía interponerme en la felicidad de tus padres, así que me hice a un lado. Permanecí como el querido maestro y buen amigo de Carmen. Poco después conocí a la madre de Cecilia y me casé con ella. Un año después, tus padres se casaron y pronto naciste tú. Cuando tenías 3 o 4 años, Carmen comenzó a enseñarte a tocar el violín. Te costaba, pero tu madre tenía mucha paciencia, y su paciencia dio frutos. Luego nació Felicity y Carmen fue aún más feliz. Todo parecía tan perfecto. Al decir esto, el señor Aguilera suspiró profundamente. Roberto sintió que estaba a punto de escuchar algo trágico. ¿Pero dónde están ahora mis padres? ¿Qué les pasó?, preguntó, temeroso de la respuesta. Murieron, respondió su padre adoptivo en voz baja. Estaban en un automóvil y hubo un accidente. Los cuerpos de tus padres fueron encontrados en el coche destrozado. Solo tú y Felicity sobrevivieron. Al parecer, tú y tu hermana salieron del coche y fueron a buscar ayuda al darse cuenta de que tus padres no se movían. Roberto no podía creer lo que escuchaba. Sus sienes comenzaron a latir con fuerza y la sangre le subió a la cabeza. Mis padres ya no están vivos, el mismo pensamiento seguía dando vueltas en su mente. Parece que el accidente te traumatizó tanto que olvidaste todo, concluyó el señor Aguilera.
Roberto sintió una lágrima recorrer su mejilla. Al notar esto, el señor Aguilera le tomó la mano. Lo siento mucho, dijo. Roberto solo sollozó en respuesta. Eran personas maravillosas, continuó el señor Aguilera. Daría lo que fuera por traerlos de vuelta. Cuando me enteré de que Carmen ya no estaba, sentí que una parte de mí murió con ella. Hizo una pausa por un momento. Luego me enteré de que tú estabas desaparecido. No pudieron encontrarte. Y como ni Carmen ni tu padre tenían familiares, no había nadie que pudiera cuidar de ti. Roberto escuchaba atentamente a su padre adoptivo. Luego, por casualidad, escuché una melodía familiar en la estación de tren. La habría reconocido entre mil otras. Tu madre la compuso, era su melodía favorita. Nació cuando Carmen se enamoró de tu padre. Roberto volvió a sollozar, y esta vez el señor Aguilera lo abrazó como a un hijo. Por supuesto, no me di cuenta de inmediato de que eras el hijo de Carmen. No te había visto en mucho tiempo, y habías cambiado con los años. Al principio, pensé que de alguna manera habías robado la melodía de mi estudiante, pero luego uní las piezas y me di cuenta de que era su hijo. Fue entonces cuando decidí acogerme a ti. Lamento no haberte dicho todo de inmediato. Tenía mucho miedo de traumatizarte de nuevo, y ya habías pasado por tanto. Roberto asintió comprensivamente. Todo ocurre en su tiempo, respondió con una sabiduría más allá de sus años. Desde entonces, Roberto pensaba a menudo en sus padres antes de irse a dormir. Intentaba imaginarlos en cada detalle y luego decidió preguntarle al señor Aguilera si tenía una fotografía de su madre y su padre. Él prometió tratar de encontrar una. Por la tarde, su padre adoptivo le trajo a Roberto una pequeña foto. Hablaban, compartían noticias, jugaban a los juegos de mesa, resolvían crucigramas o leían libros en voz alta. Pero lo más frecuente era que Roberto y Cecilia ofrecieran conciertos improvisados, y el señor Aguilera, Felicity y el mártir se convirtieron en sus oyentes más devotos. El señor Aguilera les decía cada vez más a Roberto y Cecilia que debían ingresar a la Academia de Música porque ambos tenían un talento musical. Los niños esperaban con esperanza y anticipación ese momento. Cuando cumplieron 16 años, el joven y la chica se fueron a estudiar a la academia. Todos pensaban que eran hermanos, pero, inesperadamente, surgieron sentimientos diferentes entre ellos. Roberto continuó cuidando y protegiendo a Cecilia de todo lo que les rodeaba, y la chica lo ayudaba felizmente con las asignaturas que él encontraba difíciles, pues estaba completamente absorto en la música. Cuando se graduaron de la academia, ambos recibieron ofertas para formar parte de la orquesta de la academia. Así, Roberto y Cecilia se convirtieron en los músicos más jóvenes allí. Al mismo tiempo, el joven le propuso matrimonio a la chica, y pronto se casaron. Cecilia era la novia más hermosa del mundo y sus ojos brillaban como diamantes. Roberto también estaba muy feliz. Vivieron en perfecta armonía, viajaban en giras juntos y nunca se aburrían el uno del otro. 2 años después de la boda, Cecilia sintió que esperaba un hijo. Nació un niño y lo llamaron Roberto, como su padre. El niño se parecía mucho a su abuelo y sus dedos eran tan largos y delgados que fue evidente que también se convertiría en músico.